pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Y todo lo demás también. Cuando parece que desaparece, reaparece. Nisman. Todavía soy tu amigo, pero te deseo el bien. O lo que quieras, pero por lo que más. Por eso, Especiales Radiográfica se zambulle en la intriga. Todo lo demás también. Puedo presumir de poco, porque todo lo que toco se rompe. En los controles Julián Pelliza, en la producción Ale Vargas y toda el área periodística de la emisora. Les habla Gabriel Fernández y ya vamos a la primera entrevista. Hugo Pressman, el tren, mesa de periodistas, las 770 Cooperativa. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andás? Un placer tenerte al aire aquí en La Gráfica. Igualmente, conversar con vos. ¿Estás más temprano hoy o siempre estás desde las 18? Desde las 18, sí, señor. Aquí estamos. A ver, sé que has trabajado, que tenés bastante para decir sobre esta causa por encubrimiento que anda circulando. Pero antes quería preguntarte, Hugo, ¿cuál es tu visión de lo que se ha denominado el caso Nisman? ¿Qué opinión tenés en base a los datos conocidos? Bueno, viste que hay una nueva pericia, Claro. Que Clarín tuvo periodismo del futuro, porque el 28 de mayo ya anticipó los resultados de la pericia que se conocieron ahora. Es realmente llamativo que se pueda hacer ese periodismo de anticipación. Exactamente. La pericia encargada de la Gendarmería es una pericia por encargo, ¿no? Daría toda la impresión que le dijeron, ustedes deben llegar a la conclusión de que Nisman fue asesinado, y así se montó esa pericia. Pero más allá de esto, que es simplemente una opinión, a mí me llama muy poderosamente la atención la actitud del juez. Si vos tenés dos pericias absolutamente antagónicas, ¿cómo no llamás a los peritos y haces una especie de mesa redonda para tratar de entender por qué para uno es claramente un suicidio y para otro es claramente un asesinato? Parece lo más elemental. El juez, ¿qué hace? Desecha la primera sin efectuar ningún tipo de explicación por qué la desecha y adopta integralmente la segunda. Es muy raro, realmente resulta tan raro, pero en estos días los códigos de procedimiento, los elementos más tradicionales de la justicia, los más elementales, se incineran, así que esto tampoco es sorpresivo. Vos fijate que estoy leyendo el material del cual estás hablando, Hugo, y en una frase no encomillada, en la cabeza del material, dice: el fiscal Alberto Nisman fue ultimado apoyándole el arma en la cabeza. Es lo último en objetividad periodística que podríamos encontrar. Sí. Y en ese aspecto te digo que cuando se produjo la muerte del fiscal Nisman en enero del 2015, primero, rápidamente, para mí fue muy preocupante porque dimensioné la magnitud del problema que afrontaba el gobierno. Después creo que Cristina Fernández, lo mismo que hace ahora Macri, hace opiniones sobre un hecho en donde los presidentes me parece que no deberían intervenir. La presidenta primero dijo que fue un suicidio y después dijo que fue un asesinato. Y en aquel momento yo critiqué ese posicionamiento porque la presidenta en este caso no está, sobre todo para un caso que más allá de la realidad de la situación, se lo presentaba como que la más interesada en esa investigación era la presidenta, porque el fiscal lo acusaba. La acusaba con elementos sumamente superficiales, pero lo cierto es que desde el punto de vista formal la
la implicaba a la presidenta de la Nación. Por lo tanto, en aquel entonces la presidenta me parece que debió haber dicho: yo soy la más interesada que esto se resuelva, pongo todos los elementos a disposición de la justicia para que esto se resuelva rápidamente. Ahora el presidente Macri hace lo mismo. Desde Estados Unidos dice claramente: a Nisman lo asesinaron. Me parece, los presidentes me parece que no están para hacer ese tipo de cosas, salvo que haya una sentencia de la justicia. Entonces sí, dije, conforme a lo que dice la justicia, Nisman fue asesinado, ponele que diga el presidente. Pero mientras solamente existen dos pericias antagónicas, ¿cómo puede afirmar el presidente que a Nisman lo asesinaron? Corriéndonos hacia la zona de la justicia, ¿qué papel los jueces en todo este tramo, no? ¿Qué papel Galeano? ¿Qué papel Bonadío? ¿Qué papel Lijo, que está de moda en las últimas semanas? Es interesante recordar el tránsito por esta causa y sus colaterales de estos jueces. Bueno, el caso de la investigación de Nisman es una prolongación de la del juez Galeano con los fiscales Müller y Verbaccia. Y hay que recordar que hace 2 años el juez y los 2 fiscales están procesados en Comodoro Pi en uno de los juicios más importantes, y hasta diría así, después del juicio de la Junta debe ser el más importante de la historia argentina. Sin embargo, el periodismo prácticamente de todos los matices no le da ninguna trascendencia a un juicio en donde está sentado como imputado un expresidente de la Nación, el jefe de inteligencia de ese gobierno, el que después fue jefe de policía de la ciudad de Buenos Aires, Delfino Palacios, hay distintos integrantes de la CIDE, está el presidente de la comunidad presuntamente representativa de los... Rubén Beraja. Es un juicio de una magnitud extraordinaria. Pasa absolutamente desapercibido, y lo que resulta, en mi opinión, para mí incluso muy indignante, es que distintos funcionarios que hoy forman parte de argentinos judíos, que hoy forman parte del gobierno de Macri, que van, por ejemplo, Waldo Wolf, que va diputado, que va permanentemente a los programas periodísticos, el único tema que trata es precisamente el tema de Nisman. Nunca lo he escuchado hablar del juicio por encubrimiento que desde hace 2 años se realiza ahí en Comodoro Pi. Bueno, Comodoro, yo creo que dentro de poco, vos viste que ahora están cambiando los nombres, a las 2 centrales hidroeléctricas se le devolvió el nombre original y se borró el de Néstor Kirchner y Zepernik. Kirchner y Zepernik. Se habla también del que el centro cultural Kirchner, viste que desde el gobierno solamente se lo menciona CCK. Y bien que lo usan, sí. Lo van a, es un rumor fuerte, lo van a denominar René Favaloro. Con este criterio, a mí me parece que Comodoro Pi habría que ascenderlo a brigadier general, ¿verdad? Vamos a retrotraernos un poquito más atrás, Hugo. Hemos charlado con los principales investigadores del caso AMIA. A ver si coincidimos. Hay aspectos que denotan una implosión, hay aspectos que denotan la inexistencia de la combi, es decir, los elementos básicos de aquel atentado aparecen distorsionados desde el arranque mismo de la investigación. ¿Compartís esto? Sí, comparto. Todas las investigaciones periodísticas demuestran la inexistencia de la combi, pero en la investigación oficial la combi existe. Es muy llamativo porque en general cuando en otros atentados efectuados con vehículos quedan elementos importantes del vehículo. Acá solamente quedó indudablemente un motor plantado, que llamativamente el motor no se le había borrado el número. Es realmente todo muy grosero en ese aspecto. Tanto en el atentado a la embajada como en el atentado a la AMIA, ambos edificios estaban en construcción, en remodelación, mejor dicho. Sí. De manera que esa es una posibilidad de que haya habido la colocación de explosivos dentro de
del edificio, pero también es llamativo que tanto en la embajada como en la AMIA, los policías que estaban a cargo de la custodia, en los dos casos, en ese momento se ausentaron en ambos atentados. Entonces, siempre pensé de que el juicio por encubrimiento es el que uno tiene más a mano y donde pueda encontrar pistas serias de ambos atentados. No entiendo por qué se puede determinar con absoluta precisión cómo se vertebró este atentado en un pueblo de Irán y no se puede llegar a determinar por qué los policías se ausentaron, quién dio la orden, ¿no? Porque si se ausentaron es una casualidad que en los dos casos no estaban en el momento del atentado. Recuerdo las declaraciones de Stiuso en este mismo juicio, cuando dijo que Carlos Menem y los que están siendo juzgados, que acabas de mencionar más algunos más, junto al expresidente instalaron la pista de los policías bonaerenses para desviar la investigación del ataque terrorista. Es muy interesante el rol de Stiuso en todo esto. No, mira, el rol de Stiuso, la verdad que no sé, no tengo hipótesis sobre Stiuso realmente, pero está claro que es un hecho de una gravedad y por eso, entre otras cosas, estaban procesados el juez y los fiscales, que le hayan pagado a Telerdín, el presunto armador de la Trafig, $400.000 para que impute, él como procesado, para que impute a los policías bonaerenses. Policías que seguramente podrían haber sido procesados por los delitos que habitualmente cometen muchos integrantes de la bonaerense, pero que finalmente fueron absueltos en el anterior juicio, en donde fueron todos absueltos, y era razonable porque daban todos los indicios de que no habían, o pruebas de que no habían participado en ese atentado. Claro. En ese marco creo que vale la pena también señalar que con posterioridad el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, frente a lo que sería en los casos de atentados una especie de acusación perenne sobre Irán, dispone la elaboración de un memorándum que no termina de ser debatido a fondo en Irán, que genera revuelo alrededor de su dificultad para la aplicación, pero que tiene la intención de tomar el toro por las astas e indagar a los principales sospechosos según este tipo de investigación. ¿Cuál es tu opinión sobre el memorándum? Bueno, yo en principio apoyé el memorándum, incluso yo estuve en 678 el día 28, fue la última vez que estuve, el 28 de enero del 2013, y ahí se había tomado conocimiento del memorándum con Irán. Recuerdo haber tenido durante los primeros 40 minutos un cambio, una diferencia de matices con Sergio Burstein, que era uno de los familiares cuya mujer murió en el atentado a la AMIA. Y recuerdo haber dicho que estaba convencido que ese memorándum iba a ser rechazado por las autoridades de la DAIA. Al día siguiente, el canciller Timmerman estuvo en la DAIA y la DAIA manifestó su satisfacción por el memorándum. Y yo dije, qué raro, digo, me debo haber equivocado. Mi argumento fundamental, que es el que me permite interpretar las actitudes de la DAIA, es que más que representante de los argentinos de origen judío, es una prolongación de la Embajada de Israel. Y en ese sentido, estaba convencido de que Israel no iba a apoyar este memorándum. A las 48 horas, la DAIA borró todo lo que había dicho acerca de, en principio, su satisfacción por el memorándum, y se manifestó crítico y luego absolutamente opositor a ese memorándum. También es cierto que el memorándum, en lo que se conoció, tiene endebrez en cuanto a la forma como está escrito. Parece muy
muy elemental para una situación tan compleja. Una carta de intención. Claro, es una carta de intención más que un memorándum que establece cuestiones firmes. Lo cierto... De todos modos, levantó polvareda, porque creo que hay una desesperación muy fuerte para ocultar a los verdaderos autores del atentado, ¿no? Y no se trata precisamente de los iraníes, a mi entender, o en todo caso, nadie ha podido establecer que allí hay una pista seria. Mira, yo nunca, mi posición ha sido, de la investigación que se ha hecho en la Argentina, no surge que sean los iraníes. Ahora, al mismo tiempo que digo eso, digo, bueno, tampoco descarto esa posibilidad, pero no por lo que surge de la investigación. Y lo único que vale es lo que surge de la investigación, no lo que uno cree o no cree al respecto, ¿verdad? Finalmente, Hugo, ¿por qué ahora vuelve a aparecer en las portadas Nisman? ¿Por qué ahora se vuelve a enfocar el caso con intensidad? ¿Por qué el presidente Mauricio Macri habla del tema? Bueno, indudablemente es la acusación más fuerte que se le hace a la Presidenta de la Nación. A la Presidenta de la Nación, con el caso Nisman, se la está acusando por el memorándum de traición a la patria. Claro, es un disparate. Y por no el suicidio. Ahora la Gendarmería dice fue asesinato. Bueno, termina como el fiscal acusaba a la presidenta se deduce de este razonamiento absurdo que es la que instigó el crimen. Es decir, que la expresidenta de la Nación es traidora a la patria y además instigadora de asesinato. Bueno, por eso, desde el momento en que se desencadenó este tema, era claro de que este iba a ser la última arma, la bala de plata usada contra la expresidenta, y por eso el caso Nisman tiene esta envergadura, además de toda la repercusión internacional, los intereses no tanto hoy en Estados Unidos, porque Irán ha dejado de ser el enemigo de Estados Unidos, pero sí lo es de Israel. Bien. En ese sentido, supongo que, sin generalizar, hay cierto dolor, ¿no?, que podés llegar a sentir en el orden personal, como todos lo sentimos con otros miembros de nuestra comunidad, cuando ves a algunas figuras relevantes de la comunidad israelita comportándose de una manera equívoca. No, es muy doloroso porque acá está muy claro de que el caso, la muerte de Nisman para la dirigencia de Beraja y todos los sucesores de Beraja ha sido una especie de verdadero salvavidas, porque saca la atención precisamente del tema del encubrimiento, el encubrimiento de esa dirigencia que estuvo vinculada a las relaciones bancarias de Beraja, en donde está el tema del Banco Mayo y los redescuentos del Banco Central, y al mismo tiempo está algo que tal vez Beraja ahí no tuvo la culpa, que era que le dijeron, usted tiene que hacerse cargo del Banco Patricios, que estaba en cesación de pagos. Entonces, absorber por el Banco Mayo, el Banco Patricio, más allá de los descuentos que necesitaba el Banco Mayo por el Banco Mayo, cuando absorbe al Banco Patricio, la situación se vuelve absolutamente imposible y finalmente el Banco Mayo quiebra. Claro. Y esa fue también una imposición del Banco Central. Entonces, todo eso lo colocó a Beraja en una situación, primero de extremada debilidad, en donde representó más los intereses del gobierno de Menem que los intereses de la comunidad judía, que a su vez, tradicionalmente, esa institución, como te digo, responde claramente a una prolongación de la política exterior de Israel. De la misma forma, eso tiene un parecido notable a lo que sucedía con los partidos comunistas, como prolongación de la política exterior de la Unión Soviética. Y nadie puede ser representativo si sos la exteriorización de una política exterior de un Estado. Los Estados tienen necesidades de Estados, que nada tienen que ver con instituciones locales que deben atender a intereses locales, ¿no?
Hugo Pressman, un fuerte abrazo, gracias por participar de este especial de la Muchas gracias gráfica. a vos. Un abrazo. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radiográfica. Y en el medio, las charlas personales. Como quisiera. Y no nos referimos a esas escuchas ilegales. Como quisiera. Más bien pensamos en qué cosas habrán hablado Patricia Bullrich y el fiscal Nisman en esa última semana. Esta semana hablamos con Oscar Parrilli, el hombre que transmite buena parte del pensamiento de Cristina. Dejó entrever la necesidad de buscar temas rimbombantes sin profundidad para tapar. En un ratito lo vamos a escuchar. Como pudiera un pez nadar sin agua. Pero además vamos sobre uno de los principales investigadores de la causa. Estos son los especiales de la gráfica. Les habla Gabriel Fernández. Fíjese cómo seguimos después de la tanda. Sin alas. Como pudiera. 18:35. Gracias Carlos Pese por los saludos, gracias Alejandro Yamil Mojana, Lucio Pedro Averastain Ponte, Martín Bravo, Roca Russo desde San Luis, Héctor Ostrovsky, María Álvarez, Marcelo Esperanza, un abrazo, Leandro Ezequiel Giacomi, Marianela Durán, Ariel Di Jorge Menche, mucha gente escuchando la gráfica. Mabel Sampaoli desde la ciudad de La Plata. Área periodística de la emisora para estos especiales, 89.3, www.radiografica.org.ar. Y seguimos con los que saben del tema. Seguimos hincando el diente a fondo sobre algo muy, muy peliagudo. Le damos la bienvenida al doctor Juan Gabriel Lavaqué, seguramente el principal investigador sobre el tema AMIA. ¿Qué tal, Juan Gabriel? Gabriel Fernández te saluda. Bien, ¿cómo está? Gracias por el elogio. No, he leído con atención todos tus trabajos y te he entrevistado muchas veces sobre este tema. Antes que nada, ¿por qué revive una y otra vez el tema Nisman ante la opinión pública como si fuera determinante y como si se pudiera tener una evaluación positiva de su andar, de su figura? Bueno, eso es lo que es el síntoma mayor para demostrar o confirmar, mejor dicho, que Nisman en realidad cumplía un triste papel de agente de servicios extranjeros muy poderosos. Yo sé que para muchos o para algunos esto suena un poco fantasioso. Bueno, es la realidad. Sí. Nisman al final terminó siendo un pobre
perdóname el término usado para un finado, pero un pobre títere en manos de titiriteros muy poderosos y hábiles. Sí. Observa que la CIDE, a través de Estiuso, es decir, la CIA y el Mossad, para quien trabajaba Estiuso, lo controlaban totalmente. Esto no es dicho por mí, dicho por el propio juez Canicova Corral. Había una especie de conducción en manos de Estiuso de todo el proceso. Y Estiuso, también comprobadamente por escrito lo tenemos, fue designado por la CIA, señor George Bennett, director de ella, en una comunicación que le hace verbalmente al ex secretario de la CIDE, Miguel Ángel Toma, que Estiuso tenía que ser el que condujera la investigación sobre el atentado, con las indicaciones que le había mandado la CIA a Estiuso, sí, por escrito, que se llaman informe internacional. Vos sabés que desde otro perfil la entrevistamos aquí, telefónicamente desde Europa, y nos dijo algo muy semejante Lorena Martins. No me extraña, esa mujer tiene buena información. La misma que tengo yo, porque eso está todo escrito. Gabriel, lo han disimulado porque tienen un poderío de prensa impresionante, que pueden tapar cualquier cosa, encubrir a cualquiera, pero han tapado para el público en general, pero no para los que estamos dentro de la causa como parte y que tenemos derecho a investigar y ver la documentación. He tenido en mis manos y he leído yo ese informe de la CIA y del Mossad, en donde George Tenet, con su firma, le manda a decir a la Argentina cómo tiene que investigar y le pide a Toma que ese informe se lo den a Estiuso. Y Estiuso es el hombre que controlaba a Nisman, dicho por Canicova Corral. Te das cuenta que es una serie de evidencias que tienen respaldo documental. Y este pobre hombre, Nisman, evidentemente se desbarrancó por un lado en donde los servicios de informaciones suelen aprovechar mucho, que es la conducta disipada, digámoslo de alguna manera elegante. Sí. Se divorció de su esposa, la doctora Arroyo Salgado, y desde entonces comenzó una vida fastuosa por un lado y simultáneamente disipada, con mujeres, con chupi, con todo lo que te podés imaginar. Y con un presupuesto muy grande destinado a la Fiscalía. Pero por un presupuesto inmenso. Tenía un ejército de 40, todavía están, de 43 personas, de las cuales 32 son abogados, más los 10 que tenía pagado a través de una especie de fondo reservado, entre los cuales estaba Lago Marcino. Pero además hay fotos, porque es un hombre que se disipó totalmente, al punto de que se iba de Francachela a los piringundines, digámoslo así, de alguna manera, del Caribe, con 2 o 3 niñas ligeras de casco y de ropa, y se sacaba fotos. Lo que se ha logrado demostrar todo esto es porque él mismo se hizo sacar fotos en estas posiciones absolutamente indecorosas para un fiscal. Pero además, y esto es lo que más lo compromete con la CIA y el Mossad, en esa cuenta, es público, en esa cuenta que él tenía en una de las offshore, de las cuevas tramposas, los depositantes, algunos de los depósitos, casi todos, son de agentes de la CIA. En la camioneta que usaba, esto es público, era de una persona ligada a la CIA. Entonces es innegable que este hombre jugó un papel, es duro decirlo, pero hay que decirlo, de traidor a la patria. Y hay otra mujer, tal vez más vestida ante la opinión pública, pero no por ello menos ligada a la Central de Inteligencia Americana, que habló mucho con Nisman y sin embargo no aparece en las fotos. Y hoy es ministra de este gobierno y es Patricia Bullrich. Sí, Patricia está... Bueno, vamos a hacer las cosas desde el principio claras. Dale. Esto no significa ningún tipo de culpabilidad ni discriminación ni nada. Patricia Bullrich es una muchacha de un hogar católico, católico formalmente al menos, tradicional de la Argentina, que ha tenido un pasado político muy variado. Comenzó en Montonero y terminó en Pro, ¿te das cuenta? Pasó por todo el arco. Pero a su vez pasó por el arco religioso. Patricia se casó con un hombre de religión judía, que es un alto dirigente del sionismo israelí, Guillermo Yanco. Han tenido 2 hijos, y Patricia, esto es privado, pero interesa para comprender la situación, se ha convertido hace unos años
al judaísmo, ha bautizado a sus hijos por la religión judía, Ajá. y hoy pertenece desde el punto de vista religioso, político, mental, al área de influencia israelí, que sobre la comunidad de extranjeros respecto a Israel, de argentinos, concretamente judíos, ejerce un poder casi, te diría, incontrastable. No hay prácticamente judío sobresaliente de la Argentina que pueda librarse del control israelí político. Esta es uno de los casos de Patricia Bullrich. Entonces a Patricia Bullrich no hay que considerarla una persona rara, que no, Patricia Bullrich está cumpliendo un plan para el cual la vienen cooptando desde Israel desde hace varios años. Bien. Y no es solo ella, la otra que interviene con tanta intensidad como Patricia respecto a lo que pasó con Nisman es Laura Alonso, porque Laura Alonso, la misma dependencia que Patricia tiene del Mossad israelí, la tiene Laura Alonso del sector neocom, como le llaman, neoconservador de Estados Unidos, parte dura del Partido Republicano, que responde directamente a la política que traza la CIA norteamericana. Ambas encabezando defensa y anticorrupción, No es casual. lugares magníficos para su ética. Claro. Juan Gabriel, vamos al comienzo por un instante. Yo no me canso de señalarlo porque si no es una especie de bruma. La sensación que uno tiene después de ver los indicadores claros, las investigaciones más a fondo, es que hubo una implosión, que no hubo ningún coche bomba, es decir, que hay una serie de elementos que traban la versión oficial que sigue circulando como si fuera buena. Claro, me has puesto el dedo en la llaga justamente. Esto es así y por eso es que el gobierno no puede, no puede seguir adelante con una investigación que cada día le crea más problemas porque las cosas no se pueden tapar in eternum. Claro. Entonces inventan el juicio en ausencia. Esa es la razón de que hayan aprobado o están por aprobar la ley de juicio en ausencia. Pero a medida que hurgaron, y esto algún pequeño mérito tengo porque le envié un informe a pedido de Pichetto, se lo envié a él y después me lo pidió Pinedo, el presidente del Senado, y se lo envié también a Pinedo y a algunos otros senadores, en donde les digo claramente, como argentino me siento obligado a decirles que no aprueben esta ley, porque se van a meter en un lío descomunal, porque no hay pruebas contra Irán, y al contrario van a surgir pruebas contra una cierta culpabilidad o sospecha del propio Israel. Entonces, han frenado eso y ahora, ¿qué es lo que han hecho? Toda la información de la CIDE por un decreto de Macri se lo han pasado al Poder Ejecutivo, se lo han sacado a los fiscales y el Poder Ejecutivo se lo ha dado, esto parece mentira, pero es la realidad, a una empresa norteamericana israelí que trabaja para la CIA y el Mossad, que se llama Parlantir. Toda esta es la historia de Parlantir y por eso han frenado el juicio en ausencia hasta que, evidentemente, seguramente, Parlantir les fabrique pruebas como para que puedan salvar a Israel del compromiso que tiene en este asesinato, tanto de Nisman como del atentado a la AMIA. Ahí iba Juan Gabriel Lavaqué. Acá vos sabés que en la gráfica no nos ahorramos nada. Yo no me ahorro nada, por más que estemos de punta con algunos poderes importantes. Qué parecido con el atentado a la embajada. Te pido una cosa, tengo una hija con algún problemita de salud urgente. Sí. Cortamos 5 minutos y volvemos a hablar. Por favor, ocupate tranquilo. Llámame de nuevo. Enseguidita seguimos hablando con Juan Gabriel Lavaqué. Hola. Y ahora vamos sobre el testimonio del cual hablábamos hace un instante, que creo que viene a cuento justo en este momento para después retomar el diálogo. Entrevistamos a Oscar Parrilli. Parrilli, además de ser un hombre de la cercanía muy estrecha con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, estuvo al frente de la AFI, de la nueva agencia de inteligencia. Escuchamos lo que nos dijo al respecto. No, es todo lo que tienen que hacer, forma parte de todo este mismo esquema que están armando, ¿no? Esto empezó con fíjese, fue Schiuso el que dijo que la causa tenía que ir a los juzgados federales. Sí. Y los juzgados federales hoy en realidad son el bufete de abogados de la Casa de Gobierno.
son marionetas de Macri y de Garabano, hacen lo que ellos le dicen. Macri dice, a Nisman lo asesinaron. Entonces ya sale una pericia absolutamente irregular, sin control, hecha por Gendarmería de una manera absolutamente arbitraria, lo mataron. Entonces ahora nos van a entretener 1 o 2 años con eso, tratando de ocultar lo que en realidad están haciendo, que es quemando los bolsillos de los argentinos, ¿no? Lamentablemente, yo no sé, la verdad no quiero asegurar de cómo murió Nisman, si se suicidó o lo asesinaron. Yo creo, por todo lo que hemos visto hasta ahora, que este hombre lamentablemente se suicidó, tuvo una situación desde el punto de vista psíquico, anímico y mental, que lo llevó a tomar una decisión tan trágica, ¿no? Pero hoy nos quieren instalar este tema de vuelta para que pasemos 2 años discutiendo esto y no discutamos el plan de ajuste, ¿no? Sí, pero además no admiten que faltaban 2 días para que Nisman se presentara ante el Congreso con un informe vacío, donde no había nada que decir. No, bueno, eso es lo más grave de todo, ¿no? Que se les cayó esa mentira que habían armado y ahora la reflotaron porque Estiuso dijo que esta causa tenía que ir al juzgado federal y porque hay un juez como Bonadío que está retomando esa causa y analizando si es delito o no firmar un memorándum de entendimiento con un país extranjero. No es como si ahora a Trump se le ocurriera juzgarlo a Obama por traición a la patria porque firmó el acuerdo con Irán de China más 5, los países industriales del mundo que firmaron un acuerdo con Irán. Uno puede estar de acuerdo o no con el memorándum de entendimiento que la Argentina firmó, pero lo que no hay ninguna duda que eso no tiene nada que ver ni con encubrir ni con traición a la patria, todo lo contrario, ¿no? Pero estas son las paradojas de esta justicia, absolutamente con las patas dadas vueltas, ¿no? Claro, no hay justicia ahí en la Argentina. Para Buenos Aires, el mejor aire te lo ofrece Radiográfica. Radiográfica FM 89.3 para todo el mundo. Recordamos que en el medio de la secuencia de dislates jurídicos, el fiscal federal Gerardo Policita pidió al juez Claudio Bonadío que indague a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por encubrir a Irán en el atentado contra la AMIA. Considera ese encubrimiento un delito de lesa humanidad. En este párrafo que acabo de leer no hay más errores, porque es breve. ¿Cómo se puede encubrir a quien no ha sido responsable, probado por supuesto, del atentado? ¿Cómo va a ser un delito de lesa humanidad encubrir a alguien que no ha realizado el atentado? ¿Y por qué razón tiene que ser investigada una persona que arriba a la causa tantos años después? 1852, Lucio Pedro Aberastain Ponte. En este asunto se debería investigar la conexión Trata-Martins-Córdoba y seguir de ida y vuelta a la ruta de la guita que terminó en manos de la madre de Nisman. El trabajo que realizamos con Estela Caloni en derredor al asesinato, suicidio, muerte, desaparición física del fiscal Nisman demostró que la persona que más habló con el fiscal muerto en la semana previa a su deceso fue
Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. Sin embargo, Patricia Bullrich no ha sido puesta en el medio de la causa para que aclare de qué hablaba con Nisman. Supongo, bueno, esto es una inferencia y carece de asidero, puesto que tendríamos que tener grabaciones o filmaciones que no poseemos, pero uno puede pensar de qué puede haber hablado alguien tan relevante en el vínculo internacional argentino-norteamericano-israelí como Patricia Bullrich con el fiscal de la causa AMIA en la semana previa a su muerte, ¿no? Seguramente no han hablado de temáticas demasiado variadas, sino que se han centrado en el eje de la cuestión, en el tema de el atentado a la AMIA. Cuando surge la noticia de la muerte, eran entre las 2 y las 3 de la mañana, nos pusimos a trabajar en ese mismo momento. El primer material que emitimos desde la señal indicaba la desesperación por ocultar a los verdaderos autores del atentado. Tuvimos que aclarar editorialmente lo que estábamos diciendo muy a fondo, porque aparecieron quienes dijeron, claro, Cristina lo mandó a matar para poder ocultar a los autores del atentado, como si hubiera algún tipo de complicidad del kirchnerismo con aquellos hechos, lo cual no se registra ni en términos temporales ni en términos políticos. Cuando uno rastrea el origen mismo de los dos atentados y observa el modo en el cual fueron realizados, empieza a desechar posibilidades y a señalar, bueno, ya que tratamos de cegarnos ante lo evidente, al menos no observemos entre los casi seguros inocentes. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Buscándome que acompañó, siempre estará en tu vida y la mía. FM 89.3 Radiográfica. Te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real, entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Y todo lo demás también parecía el cielo. El paralelismo entre el caso AMIA y la embajada está dado por la implosión y está dado por la ausencia de la agresión externa convertida literariamente en un coche bomba. Nos asentamos en la investigación de Juan Gabriel Lavaqué, con quien hablamos hasta hace un instante, y la de Juan Salinas. No la primera, sino la que muy honradamente el querido pájaro desarrolló después de atisbar sus propios errores y reconvertirla. Habla con el viento y se rompe. Pero claro, después del atentado, Menem dispuso la extraterritorialidad en derredor del primero, de la embajada, pero también le dio la investigación a los mismos personajes en la investigación de la segunda. ¿De qué se trataba eso? Permitir a la Mossad ser el primero en ingresar, y fue el que orientó y dijo, por un lado, disparó la pista siria, por otro disparó la pista iraní. Pero parece que ninguna de ellas llevaba a Roma. Que se dobla con el viento y se rompe. Tiempo después uno piensa, mira vos, ¿no? Hicieron lo mismo en el área económica. Al ladrón, y los ladrones son ellos. Y en este caso, ¿quién sabe? Piense un poco, ¿quién acusa y quién merecería ser acusado? Hablo de un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe.
Julián Pelliza en los controles, Ale Vargas en la producción, toda el área periodística y Gabriel Fernández aquí tratando de brindarle la mejor información y el análisis de un tema muy doloroso. Te presté un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe. En el primer tramo, el diálogo con el periodista Hugo Pressman para observar el presente desde las investigaciones. Deporte, pero era una mentira para robarte un tal vez. Luego Juan Gabriel Lavaque, el principal investigador de la Causamia. En la frente me escribí tu nombre por primera vez. Y recién Oscar Parrilli, el hombre que salió a golpear en derredor a la presunta presencia en el problema de Cristina Fernández de Kirchner, señalando esto es para ocultar una entrega económica y una miseria extendida que la Argentina tendrá que pagar a futuro por responsabilidad de este gobierno. Quédese en la gráfica, gracias por acompañarnos. Usted está disfrutando este especial viernes, tarde, noche, pero también puede estar escuchando la reiteración de los fines de semana. Hasta luego.